¿Me puedes apoyar, ingeniero? Listo. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este diplomado en democracia participativa y deliberativa, en cuyas sesiones vamos a comentar el tema de la consulta indígena, ¿no? Vamos a ver cómo se conforma este derecho, cuáles son los alcances que tiene en materia electoral y principalmente, ¿no? Pues ver algunos casos relevantes en materia electoral. Y bien, seguramente, pues ustedes ya habrán visto algunas modalidades de democracia directa, ¿no? En los que cualquier ciudadano mexicano, ¿no? Se puede involucrar, ¿no? A fin de manifestar su opinión, manifestar sus perspectivas, ¿no? En una decisión que afecte los derechos de los ciudadanos mexicanos, ¿no? En particular, pues hemos visto algunos ejercicios a nivel federal, ¿no? Como es la consulta popular, ya vimos pues algunas problemáticas que presentan estas consultas, ¿no? Populares, ¿no? Como están definidas por la ley, aunque propiamente pues es una forma de consultar a la ciudadanía, ¿no? Ya hemos visto también que están acotadas a ciertas temáticas, que tienen ciertas restricciones para no entrar, ¿no? Algunos temas que son de interés, de interés del gobierno federal, ¿no? Y bueno, también en las entidades federativas, estos modelos de democracia participativa, pues tienen sus alcances en las entidades federativas. Ahora, dentro de todo ese conjunto de mecanismos de participación ciudadana, vamos a ver que para la población indígena, ¿no? Es decir, para estos 68 pueblos indígenas que tenemos en el territorio mexicano, para todas aquellas comunidades indígenas que existen en cada una de las entidades federativas, pues vamos a ver que aplica en específico para estas poblaciones un tipo de consulta que busca de alguna manera reconocer sus particularidades poblacionales, ¿no? Sus especificaciones contextuales, es decir, en el contexto en el que se desarrollan estas poblaciones para realizar estos mecanismos de diálogo, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar a ver pues un poquito las características desde diferentes instituciones que han abordado el tema de la consulta indígena, ¿no? Y en primer lugar, pues tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien justamente ha sido una de las primeras instituciones que han analizado este tema. Y fíjense, lo primero que hay que decir de la consulta indígena es que es un derecho político. Ajá. Fíjense, y vean por qué tiene esta naturaleza de derecho político. Porque está muy enraizado a la participación ciudadana. Esa es la naturaleza de la consulta indígena, ¿no? Generar un involucramiento de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones de los diferentes niveles de gobierno del Estado mexicano. Esa va a ser principalmente la función de la consulta indígena, ¿no? Involucrar en la toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acota esta definición del derecho de participación de los pueblos indígenas a situaciones que impliquen una afectación digamos así, a las instituciones, a las estructuras de los pueblos y comunidades indígenas o a sus derechos que estén previstos, por ejemplo, en el artículo segundo constitucional, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de la afectación, por ejemplo, de derechos político-electorales, ¿no? Ya sea a través
de la emisión de disposiciones constitucionales o disposiciones legislativas, pues tenemos que prever la realización de consultas indígenas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a, y esto ¿no? Si vamos a ver cuestiones de educación, si vamos a ver cuestiones de salud, ¿no? En todos los ramos, ¿no? El Estado mexicano, si va a implementar políticas gubernamentales que afecten directamente a pueblos y comunidades indígenas, pues algo que se espera, ¿no? Es que haya un acercamiento con estas poblaciones para que puedan diseñar de alguna forma una política, digamos así, que esté acorde con sus sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, por aquí vamos explotando un poquito el tema de la consulta indígena, ¿no? Que es un derecho que se prevé, ¿no? Para integrar de una forma armónica con el resto de la ciudadanía a las poblaciones indígenas. Ahora, fíjense también, aquí la CNDH pues también le da otro enfoque a la consulta indígena. Nos dice, es un método, ajá, es una herramienta a través del cual se hace un reconocimiento de los pueblos indígenas como autónomos y con una libre determinación. Ajá. Y entonces, fíjense, aquí quisiera mencionarles pues una jurisprudencia, ¿no? En la que el Tribunal Electoral ha sido acorde con esta opinión de la CNDH y nos ha dicho que el tema de la consulta indígena está relacionada con tres grandes derechos: la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno. Ajá. Fíjense, por el tema de la autodeterminación, podríamos decir que estaríamos hablando propiamente de la creación de normas, ¿no? De este ámbito en el que ya hemos establecido que las propias comunidades, que los propios pueblos indígenas tienen la facultad, ¿no? De emitir, modificar, ¿no? Sus propios sistemas normativos internos, es decir, las normas que van a regir su vida personal, su vida comunitaria y la vida que también se dé hacia afuera de las comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido, algo que implica este derecho de la autodeterminación, pues es que las normas que se apliquen a los pueblos y comunidades indígenas no pueden ser, digámoslo así, imposiciones dictadas desde el Estado mexicano sin tomar en cuenta sus propias prácticas de toma de decisiones, ¿no? Entonces, cuando vayamos a ver una reforma electoral, por ejemplo, en materia de pueblos y comunidades indígenas, pues tendremos que estar alerta, ¿no? De que exista una consulta, un acercamiento con los pueblos indígenas. Bien, el otro tema, el tema del autogobierno. Fíjense, aquí básicamente a lo que nos estamos refiriendo es a respetar las instituciones políticas, sociales, ¿no? Económicas, culturales de los pueblos y de las comunidades indígenas. En particular, a lo que nos estamos refiriendo es a respetar a las asambleas comunitarias, ¿no? Que son, digámoslo así, las instancias mediante las cuales las comunidades indígenas toman sus decisiones. Y fíjense, aparte de la asamblea comunitaria, puede haber otro tipo de autoridades tradicionales en estas poblaciones
que también debemos de respetar al momento de emitir algún acto que pueda afectar sus derechos. Y fíjense, uno de los ejemplos que hay en esta materia, por ejemplo, es algo relacionado con un proceso que acabamos de ver recientemente, ¿no? El fin de semana pasado en la Ciudad de México. Los ejercicios, ¿no? de consulta en la Ciudad de México para definir el presupuesto participativo en la Ciudad de México, ¿no? Por ahí, por ejemplo, tenemos una ley de participación ciudadana, ¿no? Que prevé la realización de una consulta para definir los proyectos en los cuales se va a destinar el presupuesto de la Ciudad de México. Y fíjense, hasta antes de 2019, en la Ciudad de México y en específico en los barrios originarios, funcionaban unos consejos comunitarios, ¿no? Que eran propios, eran una figura propia de los barrios originarios en la Ciudad de México, a través de los cuales, pues justamente estas poblaciones lograban organizarse o lograban realizar, pues todas estas participaciones ciudadanas, ¿no? Y finalmente a través de ellos, pues se daban ciertos resultados. Los consejos, digámoslo así, los consejos comunitarios de barrios originarios. Pero fíjense, en 2019 se reforma la ley de participación ciudadana, ahora de la Ciudad de México, ¿no? Y lo que se hace es crear una figura homogénea para todas las demarcaciones territoriales, los famosos COPACO, ¿no? Estas comisiones de participación comunitaria. El tema es que cuando se reforma esta ley de participación ciudadana, algo que pasa con esta reforma que se publicó en agosto de 2019 es que se desaparecen los consejos comunitarios de barrios originarios y solo se deja esta figura de los COPACO. Bien, esta situación se impugnó, ¿no? Ante las instancias correspondientes, principalmente en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, después ante la Sala Regional Ciudad de México y finalmente llegó a la Sala Superior, ¿no? El expediente en el que se analizó este tema fue el Subreg 35 diagonal 2020. Y fíjense, el tema de esta sentencia tiene que ver, ¿no? En primer lugar, respecto de la constitucionalidad, ¿no? De este asunto, de dejar fuera de cómo usualmente se venía participando desde los barrios originarios, eliminando la figura de los consejos comunitarios y dando paso a una figura, ¿no? Que de alguna manera, pues trata de homologar la participación ciudadana en la Ciudad de México a través de una sola figura, que es la de las comisiones de participación comunitaria. Bien, fíjense, entre los aspectos que resolvió la Sala Superior, fue que al eliminar las instituciones a través de las cuales participa un barrio originario, lo que genera es la invisibilización de sus instituciones y que tienden a invisibilizar, ¿no? a las prácticas tradicionales de los barrios originarios. Esto creo que es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma nos remarca la importancia de respetar las instituciones de pueblos y comunidades originarias.
Sí, Leonardo. Mira, el expediente es el subrec, el recurso de reconsideración 35 diagonal 2020. Fíjense, en esa sentencia también algo que se había definido desde la Sala Regional Ciudad de México era que, dado que estaba excluida esta figura de los consejos originarios, los consejos comunitarios de barrios originarios, eh, muchas gracias, Alfredo. Gracias por compartirnos la sentencia. Fíjense, lo que hizo la Sala Regional Ciudad de México, es decir, como ya estaba muy cercana la consulta de presupuesto participativo, fue cancelar la elección, la consulta en los barrios originarios, ¿no? Entonces, lo que dijo la Sala Regional de Ciudad de México es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no realizaría la consulta en los barrios originarios, ¿no? Donde se habían dejado fuera a la figura de los consejos. Esto, por ejemplo, fue impugnado ante la Sala Superior porque decían algunas personas, bueno, es que no todas las personas que vivimos en barrios originarios, ¿no? Pues tenemos esta autoadscripción, ¿no? Dicen, entonces, pues las personas que no tenemos esta autoadscripción, pues queremos participar a través de los comités de participación comunitaria, ¿no? A través de los COPAC. Y algunos decían, pues mira, incluso ya, algunos ya nos registramos, ¿no? También emitimos nuestros proyectos, ¿no? Para que fueran consultados. Decían, es decir, ya el derecho ya lo empezamos a ejercer, ¿no? Entonces, también fue un tema, ¿no? Que permite ver, pues justamente cómo el derecho de participación ciudadana puede entrar en algún momento en conflicto entre personas que son indígenas y no indígenas, ¿no? ¿A qué derecho le damos más peso? ¿Al derecho de la participación de pueblos indígenas o al derecho de las personas que no forman parte de estos barrios originarios, ¿no? Que incluso podrían en algún momento ser mayoritarios las personas que no forman parte de los barrios originarios. Pero y fíjense, al final, lo que dice la sentencia de la Sala Superior es que ya el Instituto Electoral de la Ciudad de México había realizado un estudio, un acercamiento con los barrios originarios para definir cuáles iban a tener esta naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí ya se habían definido por parte de la autoridad electoral administrativa cuáles iban a ser los barrios originarios que iban a quedar, digámoslo así, excluidos de la consulta ciudadana. Pero fíjense, hasta ahí, digamos, pues ya había quedado, digamos, trunca la participación ciudadana, ¿no? Pero lo que hizo la Sala Superior al final de la sentencia fue algo bien interesante. Dijo, bueno, si bien ya no vas a participar a través de los COPACO, ¿no? Y a través de la organización de la consulta ciudadana que pueda o que ha organizado el Instituto Electoral de la Ciudad de México, dice, no se va a afectar tu derecho, porque ese derecho lo vas a poder ejercer dentro de los siguientes 90 días a través de tus consejos comunitarios. Dice, y para ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá que acercarte a los barrios originarios, pues consultar cuál es digamos, la intención de los barrios originarios respecto de los proyectos que se hayan registrado y finalmente se notificará cuál es el sentido de la ciudadanía originaria en estos barrios y se incorporará al análisis
del ejercicio del, ¿no? Entonces, fíjense, ahí lo que hubo al final es un reconocimiento, una aplicación, digámoslo así, progresiva de que los barrios originarios siguieran participando a través de sus propias instituciones, ¿no? Y también que la voluntad de los barrios originarios se acuerde, se acordara, digámoslo así, se materializara desde sus propios sistemas normativos internos, ¿no? Esto creo es bien interesante en materia de participación ciudadana. Ahora, fíjense, este tema tiene que ver con el presupuesto participativo. De alguna manera estamos hablando con un tema relacionado con con los recursos públicos, ¿no? Con el presupuesto que se ejerce desde las entidades federativas. Y fíjense, aquí hay otro tema del cual también se había emitido ya alguna tesis de jurisprudencia por parte del Tribunal Electoral. Fíjense, esta tesis es la 44 diagonal 2016, que decía: pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta previa, informada y de buena fe es procedente para definir los elementos cuantitativos y cualitativos necesarios para la transferencia de responsabilidades derivadas del derecho al autogobierno. Aquí nada más quiero remarcarles que esta tesis ya no está vigente, ¿no? Por un cambio de criterio que tuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre 2020, ¿no? En algunas resoluciones. Entonces, esta tesis ya no es vigente, pero existía en 2016. Y es que fíjense, entre 2016 y 2018, el Tribunal Electoral había venido resolviendo algunos asuntos, principalmente del estado de Michoacán, en los que las comunidades indígenas, viendo la evolución de sus derechos político-electorales, decían, bueno, pues si ya podemos ocupar nuestros sistemas normativos, si ya elegimos a nuestras autoridades tradicionales o a nuestros representantes a partir de nuestros sistemas normativos internos, dice, pues el siguiente paso, ¿no? Sería ejercer los recursos públicos en nuestra comunidad de una forma directa, ¿no? Es decir, que la propia comunidad decida cómo se van a usar los recursos, ¿no? En nuestra comunidad. Y por ahí el Tribunal Electoral, fíjense, había hecho una interpretación, ¿no? de sus facultades y había emitido algunas disposiciones en esta materia y se había pues dejado ahí en las sentencias del Tribunal Electoral hay ciertas resoluciones en las que se permitía que las comunidades indígenas ejercieran de forma directa los recursos públicos, ¿no? Pero fíjense, en 2018 se resuelve un amparo directo, el 46 diagonal 2018, por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y aquí, fíjense, la Suprema Corte resuelve en el sentido de que esta materia no pertenece al ámbito electoral. Entonces, este amparo después se convierte en un criterio, lo retoma la sala superior y, por ejemplo, en el sub JDC, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 131, diagonal 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en vez de su sala superior, realiza un abandono de criterio. Dice, como la Suprema Corte ya definió que no es una materia propiamente electoral, competencia de los tribunales electorales, lo que hace es abandonar
esta línea jurisprudencial, ¿no? Que ya se había dado en algunos casos, ¿no? Y dice, pues ya el Tribunal Electoral no es competente para conocer de estos asuntos, ¿no? Y bueno, esos asuntos al final quedan en otra, en otra jurisdicción, en los juzgados indígenas, ¿no? Que existen en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Y por allá se resuelven esas. Entonces, al hacer este cambio de criterio, pues también esta tesis pues también queda excluida, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando se habla sobre la posibilidad de que las comunidades indígenas tuvieran este tránsito entre que el presupuesto se ejerciera desde las instituciones del Estado mexicano para pasar a las instituciones comunitarias, ¿no? Aquí lo importante era realizar una consulta a las comunidades. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué la intención de realizar consulta? Porque al final del día hay una, pues debemos de tener claro, ¿no? La voluntad de las comunidades indígenas de querer ejercer directamente estos temas de recursos públicos, ¿no? Fíjense, algo en lo que también afecta en temas de cambio, ¿no? De cambio de elegir entre un sistema y otro, es justamente el de, por ejemplo, los sistemas electorales. Como ustedes saben, en materia electoral hay por lo menos, y esto vinculado con pueblos indígenas, dos grandes sistemas electorales. El sistema de partidos políticos, que implica partidos políticos y candidaturas independientes, y por otro lado, los sistemas normativos internos. Estas reglas, este conjunto de reglas no escritas, este conjunto de reglas que se dan desde la comunidad y que sirven para elegir autoridades tradicionales o representantes ante las instancias, principalmente en el ámbito municipal, ¿no? Bueno, existen estos dos sistemas y cada entidad federativa, por ejemplo, pues ha regulado si se reconocen estos sistemas normativos internos y para qué tipo de cargos se operan cada uno, ¿no? Y nos dan ahí ciertas reglas. Pero fíjense, cuando una comunidad quiere transitar, por ejemplo, del sistema de partidos políticos, que es, digámoslo así, de alguna forma el sistema en el que por la naturaleza de ser mexicanos estamos inmersos, ¿no? Pero cuando queremos hacer un cambio de ese sistema de partidos y le decimos a la autoridad administrativa, ¿sabes qué? Ya no quiero regirme por el sistema de partidos políticos, quiero aplicar mis sistemas normativos internos, ¿no? Para elegir ciertos cargos. Entonces, fíjense, aquí algo que sucede es que las comunidades tienen que acercarse a las autoridades electorales y solicitar este cambio de sistema. Sí, Everardo, dime. Permíteme, ¿no? ¿Sí tienes prendido tu micrófono? Perdón, doctor, es que como estaba moviendo algo, se me apretó. No, Perdón. pues, pensé que sí, no tiene volumen el equipo, pero ya, sí te escucho perfectamente. Le decía que disculpe por interrumpirla, es que como estaba agarrando al perro, se me levantó la mano sin querer. Ok, no te preocupes, no pasa nada, mi estimado Everardo. Perdón. Al contrario, me aprovecho este momento pues para decirles que en cualquier momento ustedes pueden realizar preguntas o participaciones, ¿no? Que no sé, tal vez si alguno tenga alguna experiencia de alguna consulta o de algún tema de los que vayamos a comentar el día de hoy, pues y son bienvenidos, ¿no? Siempre para pues tener una
conocimiento colectivo, ¿no? Un conocimiento construido desde todos nosotros, ¿no? Los que estamos en este diplomado. Pero bueno, continuando con la exposición, pues les decía, ¿no? Que justamente cuando suceden estos cambios de sistema electoral, digámoslo así, los protocolos que se ocupan desde las autoridades electorales administrativas principalmente, pues es que una vez que se recibe la solicitud de cambio de sistema, algo que realizan las autoridades electorales es realizar una consulta a las comunidades, ¿no? Pues para saber si efectivamente la mayoría de la población quiere este cambio de sistema normativo interno, ¿no? Fíjense, entonces de alguna manera, este tema de la consulta, eh, pues lo podemos ir viendo, le podemos ir dando una naturaleza de ser un derecho colectivo, ¿no? Individual por una parte, ¿no? Porque se ejerce de forma individual, pero también con alcances colectivos, porque de alguna manera nos permite saber la opinión de una comunidad, ¿no? De un conjunto de individuos, ¿no? Que mantienen una unidad y que están asentados en un determinado territorio y que se rigen por ciertos sistemas normativos internos. Entonces, fíjense, cuando hay estas manifestaciones de querer cambiar algo de un sistema a otro, ¿no? Pues ahí, y principalmente tratándose de la materia electoral, las consultas indígenas son indispensables, ¿no? Es más, podríamos decir que es un elemento de validez de los cambios en materia electoral para pueblos y comunidades indígenas. Y fíjense, lo primero que hace una autoridad electoral, pues es realizar una consulta, ¿no? Y entonces, fíjense, el tema es primero, pues, ver si las personas se autoadscriben, ¿no? Como pertenecientes a alguna población indígena o alguna población afromexicana, ¿no? Ahora, a partir de 2019, también ya tenemos en la Constitución Política lo reglamentario al pueblo y a las comunidades afromexicanas, entonces también podemos tener este tipo de consultas, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en Guerrero, Oaxaca y algunos casos de Veracruz, ¿no? Donde tenemos estas poblaciones afromexicanas. Y entonces, si se autoadscriben personas y manifiestan su voluntad de cambiar de sistema normativo, ¿no? Pues la autoridad electoral administrativa puede tomar la decisión de cambiar el sistema normativo interno, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en los casos donde las personas que solicitan el cambio de sistema no señalan que pertenecen a alguna comunidad, ¿no? O en específico no nos dicen que pertenecen a una comunidad indígena o a una comunidad afromexicana o a una comunidad tribal, ¿no? O a una comunidad de barrios originarios, ¿no? Ahora, por ejemplo, este tema de la naturaleza de las poblaciones se ha complejizado mucho, ¿no? Antes, pues, solo teníamos a los pueblos indígenas en el artículo 2 constitucional, ¿no? Y bueno, por ahí estaba el concepto de comunidad equiparable, pero pues no había sido aplicado en la materia, ¿no? Por ahí decíamos, bueno, puede surgir algo más en que se visibilice en el Estado mexicano y que tengamos que proteger. Pero bueno, mientras no aparezca, pues todo lo regimos por pueblos y comunidades indígenas. Bueno, fíjense, y esto pasó en un caso, ¿no? En el caso de Tecuanapan, Guerrero.
Se acerca unos ciudadanos de Tecuanapan a solicitar el cambio de sistema. Primero que solicitar a la autoridad administrativa electoral, ¿no? Que realizara las consultas o los trabajos para poder definir si podían cambiar de sistema normativo. Entonces, fíjense, el tema es que se realiza la consulta con el protocolo indígena, ¿no? Y se consulta si hablan lengua indígena, si se autoascriben como como población indígena, si quieren el cambio de sistema normativo indígena. Y fíjense, aquí un poquito el truco en la palabra, el cambio de sistema normativo indígena, diferente al que para el sistema normativo interno. Pero bueno, el sistema normativo indígena. Entonces, la población participa en la consulta que se realizan y los resultados van en sentido negativo, ¿no? No hablan lenguas indígenas, no pertenecen a poblaciones indígenas, ¿no? Y no quieren un cambio al sistema normativo indígena. ¿Cuál? Que no era una población indígena, era una población mexicana. Entonces, algo que ahora aplicamos, ¿no? Desde una perspectiva intercultural, es que antes de realizar una acción, ¿no? Hacia una población originaria, algo que tenemos que identificar y aclarar al momento de tener un asunto en nuestras manos, pues es definir la naturaleza de la población, ¿no? Si es una población indígena, si es una población afromexicana, ¿no? Si es una comunidad tribal, en fin, la naturaleza de la población, porque una vez que conozcamos esta naturaleza, ¿no? Pues podremos aplicar correctamente un protocolo de consulta. Bien, fíjense, antes de comentarles esta jurisprudencia 37, diagonal 2017, permítanme mencionarles una tesis, la número 12, diagonal 2013, en el que la Sala Superior emitió algunos criterios para saber cuáles consultas indígenas pueden ser válidas. Y fíjense, nos dio 5 criterios para saber que una consulta indígena es válida. Primero, nos dijo, las consultas deben de ser previas. Es decir, que se deben de adoptar antes de que se afecten los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Ajá. Por ejemplo, si vamos a modificar una ley, ¿no? Pues lo que se espera de una consulta indígena, pues es que antes de que se apruebe la ley electoral o la ley indígena, ¿no? Pues se haya hecho un trabajo con las comunidades indígenas. Por ejemplo, si se van a hacer una nueva distritación electoral y se van a crear distritos electorales indígenas, pues lo que se espera es que antes de que se aprueben estos distritos electorales, el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, pues realice un acercamiento de consulta a los pueblos indígenas de todo el territorio mexicano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, consultan los acuerdos del INE mediante los cuales se aprobaron las distritaciones electorales indígenas para el proceso electoral 2023-2024, algo que van a encontrar en ese acuerdo referido, pues son todos los foros estatales, ¿no? Que se realizaron en las entidades federativas, ¿no? Para diseñar los distritos electorales indígenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este nuevo, de esta nueva distritación, por ejemplo, la forma en cómo operó es que la autoridad electoral realizó un primer diseño de los distritos electorales y después ese primer ejercicio lo distribuyó en los pueblos indígenas, ¿no? A efecto de que lo pudieran conocer y pudieran realizar observaciones
a estas demarcaciones con las cuales se van a organizar los procesos electorales. Bueno, una vez que ya se tienen las observaciones y las comunidades indígenas realizan sus consideraciones respecto de cómo quedaría dividido el territorio mexicano, ¿no? Pues viene la autoridad administrativa, ¿no? Y impacta estas observaciones. Y fíjense, por ejemplo, en el caso de Guerrero, hubo una serie de cambios, ¿no? Justamente por observaciones que realizaban algunas comunidades afromexicanas y que pues decían, oye, pues es que mi población está quedando, ¿no? En una población indígena y nosotros somos afromexicanos, ¿no? Entonces preferimos quedar ubicados en otro distrito porque tiene una naturaleza pues más acorde con nuestra población, ¿no? Entonces, fíjense cómo el hacerlo de una manera previa, pues tiene sus efectos porque puedes tomar en consideración las observaciones para la toma de decisiones. Bueno, ahí está el carácter previo, ¿no? Después, el segundo asunto tiene que ver con la información, ¿no? Es decir, las autoridades que vayan a consultar a una comunidad indígena tienen que dotar a las poblaciones indígenas de información, ¿no? Pero no solo información abstracta, no solo información genérica, ¿no? Sino realmente datos que sirvan para que de una forma genuina y objetiva puedan aportar discusión los pueblos indígenas, ¿no? Esto es bien importante porque a lo que se refiere este aspecto es que no solo las consultas deben de ir por un sí o por un no. Es decir, que no solo se debata la posición del Estado mexicano, ¿no? Es decir, no solo se trata de decirle, ¿aceptas la nueva ley de acciones afirmativas, ¿no? Por ejemplo, y aceptas o no aceptas, ¿no? No se trata solamente de, de consultarles su opinión, ¿no? Se trata que realmente los pueblos indígenas puedan aportar elementos que construyan nuevos derechos, ¿no? Entonces, si vamos a consultarles sobre acciones afirmativas, bueno, pues que nos digan, ¿no? Las poblaciones indígenas, pues cuáles son los elementos que se deben de considerar para que las comunidades indígenas puedan participar a través de partidos políticos en postular candidatos para diputaciones federales, ¿no? O, por ejemplo, si vamos a hablar de representantes ante los ayuntamientos, pues cuáles son los elementos que debemos de considerar para que puedan tener una buena participación en los ayuntamientos, ¿no? Entonces, bueno, información, debe de ser informada, pero una información que permita aportar elementos, ¿no? El segundo aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con que sean consultas libres, sin injerencia externa, que no exista coerción, que no existan actos intimidatorios o, fíjense aquí, manipulación, ¿no? No deben de estar ninguno de estos elementos en las consultas. Deben de ser totalmente libres. Las poblaciones indígenas, aquí no puede haber una obligación para que respondan de cierta manera. El cuarto aspecto es que sean de buena fe, ¿no? Que generen confianza entre las partes. El respeto mutuo, ¿no? Entre el Estado mexicano y la comunidad indígena. La buena fe. Ese es el cuarto aspecto. Y el quinto es que debe de ser adecuada, ¿no? Y que debe de ser a través de las instituciones representativas indígenas, ¿no? Es decir, el caso de los COPAC, ¿no? Que no invisibilicen a las instituciones de las comunidades indígenas, ¿no? Fíjense, aquí nos dice la jurisprudencia, esto es que el procedimiento realizado
sea apropiado para todas las partes involucradas, tomando en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o la comunidad para la toma de decisiones, ¿no? Y que sea sistemática y transparente lo que se logre, lo que se traduce en la determinación de los criterios que se utilizarán para establecer la representatividad, forma de participación y metodología, ¿no? Aquí, pues también, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si la comunidad indígena solo habla lengua originaria, pues si vamos a realizar una consulta en esta comunidad, pues hay que tomar esa especificación, ¿no? Para no decir, oye, pues es que les dimos material, ¿no? Se imprimieron los materiales de consulta, pero si les das un material que no se puede comprender, ¿no? Que porque está en una lengua que no hablan la población indígena, pues hay que realizar una traducción o hay que hacer los materiales en la lengua indígena que se vaya a realizar ¿no? Bueno, fíjense, aquí también hay una consulta, ahora sí, la 2015, la jurisprudencia 37, en la que las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno en los que se emitan actos susceptibles de afectar sus derechos deben de realizar consultas, ¿no? Y entonces aquí, fíjense, por ejemplo, dice la federación, las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, ¿no? Fíjense, aquí hay otra finalidad de las consultas, de no crear una discriminación de la población mexicana, determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos indígenas, ¿no? Y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades indígenas, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Dice, y en ese sentido, las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno tienen el deber de consultar a la comunidad interesada mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento y por conducto de sus instituciones representativas, ¿no? Aquí nuevamente el tema de respetar sus instituciones. Cada vez que se pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, sin que la opinión a que al efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, ¿no? Fíjense, entonces aquí ya empezamos a ver que pues hay muchas autoridades que tienen la obligación de consultar, ¿no? Aquí vendría la pregunta de quién debe o en qué caso se debe de consultar a los pueblos indígenas. A ver, por un lado, digámoslo así, en el poder legislativo, ¿no? Pues sería cuando se vaya a emitir alguna disposición, ¿no? Ya sea constitucional o que sea a nivel de ley, ¿no? Debemos de consultar a los pueblos indígenas. Ahora, tratándose de actos administrativos, por un lado, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, ¿no? Realiza, y esto está en el artículo segundo constitucional, se realizan consultas realizar los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Se realizan foros en las entidades federativas, se identifican pues cuáles son algunos proyectos que impactan a las poblaciones indígenas, ¿no? Y se ponen ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. También en las entidades federativas existen esos temas. Ahora, cuando se realiza alguna política que ingrese a los pueblos indígenas, también el tema ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos en el actual sexenio, ¿no? Por ejemplo, la construcción de ciertos proyectos claves del gobierno federal, ¿no? En territorios que pueden tener una naturaleza indígena, ¿no? Y que son protegidos desde los tratados internacionales. Entonces, por ahí, ¿no? Pues también el tema de las consultas.
Ahora, en actos administrativos electorales, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo que es bien particular es que, por ejemplo, para el proceso federal que va a iniciar en unos meses, vamos a ver que los partidos políticos pueden postular candidatos indígenas en distritos que tienen más del 40% de su población que se autoadscribe como indígena. Bien, en esos casos, ¿no? Vamos a ver que los partidos políticos tienen la obligación, ¿no? De comprobar el vínculo entre los candidatos indígenas y su comunidad indígena. El partido político tiene que acreditar ese vínculo, ¿no? Eh, pues esa cercanía, ¿no? Esa pertenencia de la persona con el comunidad. Bien, fíjense, y uno de los problemas que históricamente habíamos tenido en esta materia de la autoadscripción calificada, pues es que las autoridades electorales reciben documentos de un sinfín con un sinfín de características de autoridades diversas, ¿no? Que no permiten tener, por ejemplo, un solo documento a nivel nacional, ¿no? Que permita acreditar este vínculo. Entonces, fíjense, uno de los trabajos que recientemente, a finales del año pasado y principios de este año, trabajó el Instituto Nacional Electoral, pues fue justamente el realizar una serie de consultas a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de México, ¿no? Pues para tratar de identificar cuáles son los documentos que permiten acreditar este vínculo entre la persona y la comunidad, ¿no? Para tratar de tener un catálogo, ¿no? De documentos que pudieran simplemente nada más validar la autoridad electoral, decir, ah, sí, efectivamente, este documento sí está avalado por las autoridades tradicionales, sí lo emiten estas autoridades, ¿no? Tener un catálogo de pruebas que pudieran presentar los partidos políticos. Bueno, el tema es que como tal no tuvimos un criterio, ¿no? Un catálogo de documentos. Pero lo que sí obtuvimos de esta práctica, de este acercamiento con las comunidades indígenas, pues fue una serie de criterios, ¿no? Que nos pueden servir como referencia para validar los documentos que presenten los partidos políticos. A ver, entre los criterios, pues principalmente es que sean emitidos por autoridades tradicionales, ¿no? Por ejemplo, asamblea comunitaria, ¿no? A través de la emisión de una acta, ¿no? De la asamblea comunitaria en la que se diga que tal persona es postulada o puede ser postulada por esa comunidad. Documentos que puedan ser emitidos, ¿no? Por ejemplo, por consejos mayores, consejos de ancianos, ¿no? Pero que tengan, fíjense aquí, que estén vigentes en el ejercicio de estos cargos, ¿no? Porque luego se presentaban documentos por personas que habían ocupado el cargo de consejos mayores o consejos de ancianos, pero que ya habían concluido su periodo. Entonces, aquí algo importante es que estén vigentes en el ejercicio de sus derechos. Y bueno, otros criterios, ¿no? Por ejemplo, el realizar trabajo comunitario, el hablar lenguas indígenas, el haber sido representante ante instancias del Estado mexicano, en fin, una serie de criterios que surgieron, fíjense, desde las propias comunidades, ¿no? Es decir, si ya el Instituto Nacional Electoral emitirá lineamientos y en esos lineamientos nos anuncien estos criterios, pues no es algo que vaya a ser emitido de alguna forma autoritaria, ¿no? Que no vaya a ser una imposición desde el Instituto Nacional Electoral hacia los partidos políticos, sino que ya esto es una construcción desde las propias comunidades, ¿no? Entonces, las propias comunidades son las que fijaron estos criterios. Bueno, sí, Alfredo, adelante.
Gracias. Tengo una pregunta. Sí, No tiene más de 5 años, un diputado, esto es la mera introducción de la pregunta, un diputado panista, se ostentó como representante de una comunidad náhuatl de Baja California, me parece, porque pues él quería ser diputado indígena, ¿no? Esa es la introducción. Al final el Tribunal Electoral, de hecho, le revocó la candidatura, creo que lo sacó del cargo porque incluso ganó el escaño, si mal no recuerdo. Y al final se dijo, no, espérate, no es el punto. Escuchando esta dinámica en la clase, ¿es posible que la comunidad indígena diga, mira, conforme a mis usos y costumbres, yo quiero que Roberto Madrazo sea mi representante indígena? ¿Eso es jurídicamente posible? Al final, en algo que yo no estaría de acuerdo, por supuesto, la comunidad se pronuncia, ¿no? O sea, llegaron con la asamblea indígena, que son 30 personas, y pues lo de siempre, ¿no? Soltaron unos cañonazos de 100,000 pesos, decía, creo que era Carranza el que lo decía, no recuerdo, u sí. Obregón. Y pues, no, sí, yo quiero que Roberto Madrazo sea el representante afrodescendiente, ¿no? No, pues espérame. ¿Es posible que se le aceptaría esto a una comunidad conforme a las reglas que usted conoce? Sí, fíjate, buena pregunta. Y a ver, pues yo creo que si se toma la decisión en la comunidad, ¿no? Y por una asamblea comunitaria, creo que podría ser posible. Y se cumplirían, pues digamos, estaría siendo emitida el acuerdo, ¿no? Por la máxima autoridad de la comunidad, ¿no? Ahora, esto puede ser controvertible porque una cosa es que las comunidades indígenas estén respaldando a cierta persona, a cierto candidato, pero esto también no implica que no pueda ser cuestionada ese respaldo, ¿no? Y esto es lo que sucedió en muchos casos, en muchas entidades federativas, en Tabasco, en el proceso electoral 2021, ¿no? Por ejemplo, de estos asuntos. Sí, Leonardo. Creo que complementando esta pregunta que hace José Alfredo, muy interesante, hay que tomar en cuenta también que esto parte surgiendo de lo que se considera la autoadscripción del individuo. Entonces, propiamente no se podría cuestionar en un primer momento, claro que podría ser controvertible, pero no se podría cuestionar que una persona que no siendo, en términos, digamos, genéticos, eh, ya sea indígena o afromexicano, se le pueda decir, no, pues es que tú no eres indígena. O sea, tenemos muchas páginas en la historia, comenzando con Jerónimo de Aguilar, que pues, fue el primer europeo español que se asentó y adoptó la tradición maya. Entonces no podríamos decir, no, espérate, tú no eres indígena. Entonces se parte de una autoadscripción del individuo, del ciudadano, a partir de una cultura. Recuerdo que eso fue un criterio que el instituto tomó muy en cuenta porque evidentemente pues hay comunidades indígenas que hay veces que pues no ves propiamente gente que tenga esa característica, eh, pues incluso se recomendó no utilizar la palabra racial porque estaríamos partiendo también de un concepto discriminatorio, ¿no? Entonces sería como un complemento a la pregunta muy acertada que hace el compañero. Sí, sí, muy bien, Leonardo. Fíjate que sí, efectivamente, ¿no? Ahí está ese tema que luego muchas veces pues sucede en las comunidades indígenas. Y te lo voy a poner un poquito más complicado. Fíjate, en un pueblo binacional, ¿no? En un pueblo que está dividido por una frontera, ¿no? Y entonces hay una comunidad asentada en un territorio extranjero y otra comunidad que está asentada en el territorio mexicano.
tienen instituciones muy similares, ¿no? Tienen las mismas autoridades tradicionales, solo que algunas operan, digámoslo así, para el territorio extranjero y otras para el territorio mexicano, ¿no? Y, y empiezas un proceso de registro de candidatos, ¿no? Y llega una persona y te dice, regístrame a este candidato, aquí está el documento emitido por la autoridad tradicional de la comunidad, ¿no? Y ahí viene la firma del que está autorizado para emitir estos documentos. Si tú no conoces la naturaleza del pueblo indígena y que es un pueblo binacional, ¿no? Podrías agarrar el documento y registrar al candidato. Pero fíjate, ese candidato en particular, ¿no? Pues participa con otros candidatos de otros partidos políticos, ¿no? Que son postulados por otras autoridades tradicionales. Cuando llega ese momento, ¿no? Del conocer los registros, pues es donde empiezas a decir, oye, espérate, estás registrando a una persona que sí tiene respaldo de la comunidad indígena, pero no de la comunidad indígena que está sentada en el territorio mexicano, de la comunidad indígena que está sentada en el territorio extranjero, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es darle un representante a una comunidad que pertenece a otro estado, ¿no? Entonces, viene el momento en el que justamente puedes hacer esta corrección. Ahora, algo que está ahí metido en el tema de la autoadscripción calificada, y esto es un problema de conciencia, ¿no? Por un lado, y esto lo he remarcado en otras conferencias, por un lado sí, los partidos políticos, ¿no? Que no traten de hacer un fraude a la ley, que no una simulación de decir, pues voy a postular a este candidato cuando no pertenece a la comunidad, ¿no? Pero por otro lado, también una responsabilidad de las comunidades indígenas, ¿no? Que realmente postulen candidatos que surjan de sus propias poblaciones. Y aquí esto me lleva a otro tema, ¿no? Y algo que tal vez a lo que quieras hacer referencia, José Alfredo, el tema de los liderazgos indígenas, ¿no? La construcción de lo político desde las comunidades indígenas. Porque puede ser, ¿no? Que efectivamente haya un vacío político en la comunidad, ¿no? Puede ser que no tengan a quién postular las comunidades indígenas, pero como el lineamiento dice que obligatoriamente en ese distrito tienen los partidos políticos que postular un representante, pues puede ser que efectivamente pues haya un acercamiento del partido político, ¿no? Haya una postulación y por ejemplo, el único criterio que pueda tener esa persona, pues pueda ser el haber nacido en ese distrito, ¿no? O en ese municipio donde está la comunidad. Y por ahí, pues puede haber una candidatura, ¿no? El tema es que, pues algo que buscan estas acciones afirmativas y justamente el solicitar este requisito de vinculación, pues es que justamente después de la jornada electoral, después de los resultados, pues ese candidato no se deslinde de la comunidad, ¿no? Sino que, digámoslo así, de alguna manera los candidatos pues busquen, ¿no? Estar en un constante diálogo, en una constante promoción de derechos que surjan en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, si hacemos que las comunidades postulen personas que no están vinculadas con la comunidad, si por cumplir un simple requisito formal, ¿no? De postular un candidato indígena, pues ahí lo que tenemos es pues un tema que al final del día pues vuelve un poco inadecuadas estas acciones afirmativas, ¿no?
pero puede suceder, pues, Alfredo. Creo que ese es un tema, ¿no? Pues que se debe de cuidar, ¿no? Desde de las comunidades indígenas, desde los terceros interesados, ¿no? Desde el momento en el que sabemos quiénes están siendo postulados, oye, pues advertir, ¿no? La no pertenencia, el no vínculo de una persona con una comunidad, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen, oye, es que esta persona, pues lleva, por ejemplo, lleva 5 años viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, los videos donde aparece en la Ciudad de México, ¿no? Trabajando en tal institución o en tal instituto, ¿no? Ahí podemos aportar elementos que justamente cuestionen este vínculo. Y algo bien interesante que quisiera mencionarles es que la carga de la prueba en esta materia la tiene quien niegue el vínculo con la comunidad, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque el que busque el registro con estas candidaturas indígenas, pues no será que tenga que probarlo. Quien tiene que probarlo va a ser el quien diga, esta persona no pertenece a la comunidad y cuestionará, pues, su asentamiento en la comunidad, el trabajo con la comunidad, el no haber ocupado, por ejemplo, ningún cargo de los sistemas de cargos tradicionales en la comunidad, ¿no? Hay muchos elementos que nos pueden servir para argumentar que una persona no tiene el vínculo con la comunidad, ¿no? Pero eso debe de ser cuestionado. Sí, Leonardo, adelante. Muchas gracias. Mi pregunta va encaminada también a adentrar un poquito en el tema de la compatibilidad que hay entre el derecho o las costumbres o los procedimientos que tienen dentro de las comunidades indígenas con otro tipo de derechos que digamos que la progresividad en la justicia ha ya reconocido a otros sectores de la sociedad. Me refiero principalmente al derecho de las mujeres. Pongo dos casos particulares. La comunidad menonita, por ejemplo, en Sonora, en Chihuahua principalmente, pues tiene comunidades muy grandes. Efectivamente, todos ellos tienen credencial de elector porque pues, por ser una comunidad que principalmente tiene actividad agraria, pues obviamente pues, se inscriben a programas sociales pro campo y ese tipo de programas sociales. Sin embargo, se enfrentan mucho cuando va la capacitadora, que a veces es mujer, que ni siquiera la reciben. Entonces, aunque propiamente en una sección electoral hay gente en el padrón, pues como es una mujer, pues no la reciben. Otro caso es dentro de las comunidades indígenas, que en algunas de ellas, no me atrevería a decir en cuáles sí, en cuáles no, pero todavía persiste una perniciosa o desafortunada segregación de la participación de la mujer en asuntos públicos. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cómo se garantiza dentro de la autonomía o autoadscripción o autodeterminación de las comunidades indígenas también el derecho a las mujeres a tener participación en los asuntos públicos? Gracias, Leonardo. Buena pregunta. Y fíjate que ha sido un tema que ha costado mucho trabajo en materia electoral. Fíjate, yo les decía que en materia político-electoral, pues generalmente las asambleas comunitarias son el máximo órgano de toma de decisiones, ¿no? Y fíjate, la participación política de las mujeres en asambleas comunitarias, por ejemplo, ha tenido una serie de asuntos, ¿no? En el que justamente se señalaba que las mujeres no participaban en las asambleas comunitarias. Y no participaban, en algunos casos, de forma explícita, ¿no? De forma explícita la comunidad dice, no, pues es que aquí no participan las mujeres. Pero hay otras comunidades que depende la participación de la mujer de otros aspectos, ¿no? El estar casada, ¿no? O el ser viuda, ¿no? Para poder ejercer derechos políticos. El tener, por ejemplo, tierras ejidales, ¿no? En una comunidad. Por ejemplo, pues muchas veces te dice la comunidad, bueno, si tienes tierras ejidales puedes participar en la vida política.
Pero quienes no tienen tierras ejidales, pues las mujeres. Entonces, como no tienes tierras ejidales, pues el efecto es no participas en la vida política. Bueno, visibilizando todas estas cuestiones, ¿no? De que pueden restringir el derecho de las mujeres, la política del Tribunal Electoral ha sido tratar, ¿no? De modificar los sistemas normativos internos de forma tal que las mujeres indígenas se puedan involucrar en las asambleas comunitarias. Y fíjate, en algún momento las asambleas comunitarias tomaban la sentencia del Tribunal Electoral y convocaban a las mujeres indígenas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Iniciaba la asamblea, se hacía el pase de lista, ¿no? Se decía, están presentes 250 mujeres, están presentes 260 hombres, ¿no? Y al momento de iniciar ya los asuntos que se iban a resolver en la asamblea comunitaria, había un abandono de las mujeres indígenas, ¿no? Y se quedaban simplemente los hombres a tomar las decisiones. Esto también después también fue impugnado, ¿no? Y entonces aquí lo que remarcaba la sentencia del Tribunal Electoral pues fue que no simplemente se tenía que acreditar la presencia al inicio de las asambleas, sino que se tenía que demostrar la participación a lo largo de toda la asamblea comunitaria, ¿no? Después empezaron a permanecer en las asambleas comunitarias, pero solo por lo que toca al derecho de votar, al voto activo, ¿no? Pero el voto pasivo, es decir, esta parte de poder ser votado, ser votada, ¿no? Pues ya quedaba opaco, no quedaba claro si participaban o si podían ser candidatas o no, ¿no? Y el tema era, pues, al final los resultados. ¿Quiénes ganaban? Pues los hombres, ¿no? Entonces, al final, otra sentencia, ¿no? Para tratar de buscar que las mujeres pudieran ser candidatas indígenas y poder tener completo su derecho de votar, digamos así, garantizado en las comunidades indígenas. A ver, luego ya votaban de forma activa y de forma pasiva en una comunidad. Ahora, el tema ya no quedaba en la decisión interna de la comunidad, sino respecto de las instancias afuera de la comunidad, ¿no? Que realmente pudieran incorporarse a los cargos para los cuales habían sido electas. Porque ¿qué pasaba? Pues llegaban y no las dejaban entrar o no les daban los elementos que necesitaban para ejercer sus funciones, ¿no? Por ejemplo, algunas regidoras étnicas, pues ya estaban designadas, ya estaban respaldadas por la comunidad, ¿no? Pero no eran convocadas a las asambleas, ¿no? No se les circulaban los materiales de discusión. Entonces, al final, pues te enfrentas a una estructura que de alguna forma te sigue dejando fuera del ejercicio de los cargos, ¿no? Entonces, la sentencia del tribunal han ido justamente haciendo eso, ¿no? Abriendo una brecha de camino en beneficio de las mujeres indígenas para que puedan ejercer sus derechos político-electorales. Y bueno, ahora, fíjate, el tema y vinculado con el tema de las consultas a los pueblos indígenas. Cuando tú le das una sentencia a una comunidad, ¿no? Y le dices, oye, es que estás violando derechos humanos de las mujeres indígenas porque estás excluyéndolas totalmente del proceso democrático de tu comunidad, ¿no? Y le dices, cambia el sistema normativo. Aquí viene otra vez el tema de la consulta, ¿no? El tema del acercamiento, del diálogo con la comunidad. Porque lo que sucede es que, por un lado, le dices a la comunidad que tiene que cambiar su sistema, pero por otro lado le dices a la autoridad electoral administrativa, a través de tus direcciones de pueblos y comunidades indígenas, acércate a la comunidad, genera mesas de diálogo, ¿no? Trabajos de capacitación, de sensibilización respecto de los derechos de las mujeres y finalmente que puedan tomar la decisión de cómo incorporar a las mujeres en sus asambleas, ¿no?
Por ejemplo, cuando la sentencia va más allá y le dice al Congreso del Estado, oye, regula en las leyes locales, ¿no? El derecho de las mujeres indígenas, ¿no? Para que puedan involucrarse en la vida democrática de una determinada comunidad. ¿Qué hacen los congresos locales? Pues lo que hacen es realizar una consulta para saber el estado en el que se prevé la participación ciudadana de las mujeres y poder hacer un análisis del tema en particular, ¿no? Ahora, cuando esto, también cuando no hay elementos, digámoslo así, claros, tanto para las instituciones que van a emitir las decisiones, ¿no? Aquí es muy importante que hay otro tipo de consulta, ¿no? En materia indígena, pero que no es a la comunidad directamente, sino que es a especialistas que conocen de los sistemas normativos internos, que conocen de antropología del pueblo indígena, de la comunidad indígena, y que nos pueden dar elementos de cómo está configurado el diseño comunitario, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver que quien va a resolver un asunto se puede allegar de peritajes antropológicos o de informes que presenten especialistas, ¿no? Que no tienen ningún interés en el asunto, pero que sí pueden aportar elementos, ¿no? Entonces, ahí hay otro tipo de consulta, ¿no? Que es un poco, digámoslo así, paralelo a la consulta que se puede hacer a la comunidad. Hay una pregunta, déjenme ver. Elizabeth nos dice, ¿qué tan efectivos han sido ante comunidades tradicionales? A ver, fíjense, estos temas, la verdad es que sí llevan un largo proceso de cambio, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos donde llegan a pasar hasta 3 procesos de renovación de cargos, ¿no? Y por ejemplo, el tema de las mujeres está sin poder cambiar el sistema normativo, ¿no? Pero pues al final las sentencias del Tribunal Electoral se mantienen vigentes, ¿no? Insisten en modificar los sistemas normativos internos. Y aquí fíjate Elizabeth, hay una figura de los incidentes de inejecución, ¿no? Que puedes presentar ante el Tribunal Electoral, y lo que hace la sala en esos incidentes es involucrar a más autoridades que puedan sensibilizar en esta materia, ¿no? Entonces le dice, pues, a ver, acércate a las comisiones de derechos humanos, acércate al Instituto de la Mujer, acércate a algunas asociaciones civiles, a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Para algunas campañas de educación, en fin, una serie de vinculación entre instituciones que puedan seguir aportando elementos hasta que finalmente se logre el cambio en esta materia. Y fíjate, algo que ha sido bien particular en este tema de la efectividad, ¿no? Y ha sido que, por ejemplo, el Tribunal Electoral ha dicho, bueno, mira, incluso el día que se vaya a celebrar la asamblea comunitaria, antes de que empieces a tomar las decisiones de los cargos que se vayan a elegir, ¿no? Puedes hacer el cambio de tu sistema normativo interno. El mismo día de la asamblea comunitaria. ¿Por qué? Pues porque pues es la autoridad que emite las normas y que va a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, lo que ha tratado de hacer es que decir, bueno, pues si no lograste hacer todo el cambio antes de que se lleve a cabo el proceso electoral, ¿no? O la toma de decisiones, pues incluso ese mismo día puedes realizar el cambio para tratar de que pues sea el último momento, digamos, donde se pueda realizar la incorporación de subgrupos que sean vulnerables al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Esto pues, ha sido no solo para mujeres indígenas, también para personas, por ejemplo, avecindadas, exiliadas,
eh, que son discriminadas por cuestiones de edad, de escolaridad, en fin, una serie de población, de subpoblaciones, ¿no? Digamos, que tienen alguna discriminación en estas comunidades. Lo que se busca es cada vez más la incorporación de estos subgrupos en la vida democrática. Bien, aquí, bueno, ya tenemos esta jurisprudencia 19/2014, ¿no? Donde nos habla de los elementos que componen el derecho del autogobierno, que esto también ya ha quedado un poquito superado, pero el tema es que en el derecho de autogobierno, pues aquí también es importante la intervención que efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, como las consultas previas a los pueblos indígenas en relación con cualquier medida que pueda afectar a sus intereses. Bien, miren, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver ya propiamente cada una de estas características de que sea previa, informada, completa, de buena fe, culturalmente adecuada, ¿no? Y libre principalmente. Un caso muy específico, les voy a traer un cuadrito con sentencias de este tipo de consultas, ¿no? Y finalmente vamos a cerrar con los criterios que se han emitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sobre consultas indígenas para, pues, cerrar, digámoslo así, nuestro panorama de esta temática indígena, ¿no? Como pueden ver, el tema, pues propiamente, tiene como esta especie de ser eh, una esfera muy específica para la población indígena, por las mismas características que tiene de su libre determinación y de su autonomía, ¿no? Esto creo, pues también lo van a ver para otros grupos vulnerables, ¿no? Como también hay esta obligación de realizar consultas cuando se afectan estos derechos, ¿no? Les agradezco mucho sus participaciones escritas y en forma oral, ¿no? En esta sesión. La verdad es que ha sido muy rica la plática con ustedes, algunos asuntos muy interesantes. El caso de Chihuahua que mencionabas, en el norte del país, ¿no? Ha sido muy interesante. Por ejemplo, ahí nada más, ya para cerrar la sesión, la comunidad Levarón, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Chihuahua, fue un caso bien interesante porque querían ejercer el derecho de autogobierno, ¿no? Y entonces por ahí querían también que se realizara un reconocimiento de derechos en favor de la comunidad Levarón, ¿no? Y fue un tema bien interesante porque pues no sabíamos si eran indígenas, si eran comunidades equiparables, otros decían que eran comunidades tribales. Bueno, por ahí había diferentes materiales que algunos retomaron en la sede local, otros en la sede regional cambiaron de documentos, ¿no? Y entonces le dieron otro enfoque, la sala superior otro enfoque también distinto, ¿no? Al final, lo que dijo la sala superior en esa comunidad de varón, pues fue que es un derecho que se debe de regularizar por el poder legislativo local, ¿no? Y que justamente este Congreso local, pues tiene que realizar consultas a la comunidad, ¿no? Pues para poder saber si se quiere este cambio de sistema, ¿no? Entonces, incluso ahí en la comunidad de Varón, el tema de la consulta fue bastante interesante. Sí, vi una mano levantada, no sé si José Alfredo, ¿quieras comentar algo? Sí, justamente para cerrar con este tema de los Levarón, Sí. un problema práctico
y actual, porque esa misma comunidad, como tiene miembros con nacionalidad americana, busca el apoyo del gobierno de Estados Unidos y lo busca nada más que para declarar como terroristas a ciertos grupos del narcotráfico, porque tienen mucho conflicto con la delincuencia organizada en aquellas zonas. Pero eso es lo que para México implica un sinsentido, porque tienes el problema de que si a esos grupos delincuenciales se les considerara terroristas, pues permitirías la invasión. Estados Unidos se permite invadir a un país que considera alberga a terroristas. Entonces, una comunidad va a poder, con ese criterio, terminaría haciendo lo que un Estado no puede. Las entidades federativas tienen prohibido negociar con estados extranjeros, ¿no? Pero por esta situación de comunidad, en el caso de los Levarón, tal pareciera que se les está permitiendo algo que no es permitido en México. Ejercer un derecho contra el propio Estado que lo provee. Pero bueno, prácticamente era ese el tema. Gracias. Sí, sí, José Alfredo, no es un tema fácil, incluso por ahí lo voy a señalar mañana en el cuadrito, ¿no? Ha tenido varios problemas para implementar justamente el tema de la consulta, ¿no? Y digamos, los resultados todavía pues están ahí en discusión, ¿no? Pero te voy a comentar también mañana, ¿no? Algunos aspectos que, por los cuales fue relevante este asunto en materia electoral y que puso, digámoslo así, como un tema de naturaleza, como un caso difícil para la materia electoral el resolver este asunto, ¿no? Porque estaban involucrados justamente estos aspectos políticos, pero también aspectos competenciales de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Por ejemplo, para poder conocer de este caso de esta comunidad de Levarón, ¿no? Al no estar, digámoslo así, contemplado en la normativa local, en la normativa federal, el otro tipo de comunidades, ¿no? Entonces, si les parece, arrancamos mañana con este asunto, ¿no? Y otros más que han sido pues muy relevantes en la materia electoral, ¿no? Recientemente también la Sala Superior ha emitido algunas sentencias, ¿no? En materia de consultas indígenas. Vamos a verlos para que ustedes puedan tener el tema lo más actualizado posible en esta materia, ¿no? Pero bueno, dejémoslo aquí y el día de mañana concluimos nuestro módulo sobre consulta indígena. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Gracias igualmente, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Sergio. Muchas gracias.